Continuando entonces con la clase de ética, jóvenes, vamos a seguir hablando de lo que es los objetivos de la comunicación. Cuando hablamos de los objetivos de la comunicación, estamos refiriendo a lo que nos dice Aristóteles, que él define el estudio de la comunicación retórica como la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance. Él también analizó las posibilidades de los demás propósitos que se puede tener entre el orador. Sin embargo, él dejó muy claramente asentado que la meta principal de la comunicación es la persuasión. Eso quiere decir, es el intento que hace el orador de llevar a los demás y a tener sí mismo su punto de vista. Es la forma en que el orador, en la forma en que cómo se va a transmitir el mensaje, cómo se va a transmitir la comunicación o lo que se quiere pretender llegar a solucionar. Para eso pues también se establecen ciertos propósitos para poder tener un mejor o una mejor comunicación. Dentro de eso entonces los propósitos de la comunicación van a ser los siguientes. Como número uno vamos a encontrar entonces que no debe ser contradictorio lógicamente e inconsciente consigo mismo. Quiere decir eso que el mensaje debe de ser claro y específico. El segundo va a ser centrado en la conducta. Eso nos quiere decir a nosotros o expresar en términos de la conducta humana. Cómo nosotros vamos a concentrar o cómo nosotros vamos a transmitir esa comunicación a través de nuestra conducta. El siguiente va a ser lo suficientemente específico como para permitirnos relacionarlo con el comportamiento comunicativo real. Y por último vamos a encontrar que tiene que ser compatible con las formas en que se comunica a la gente. La información tiene que ser transmitida de una mejor manera para que las personas puedan entender el mensaje que se quiere dar a entender. Para eso sabemos que la comunicación pues se divide de 4 elementos necesarios. Conocemos lo que es el emisor, el mensaje, canal y receptor. Es muy importante que estos elementos se puedan trabajar de una mejor manera, se puedan utilizar de una buena manera a la hora de tener esa relación con unas personas o dentro de lo que nosotros vayamos a estar haciendo. Para ello pues vamos a hablar entonces de los elementos de la comunicación. Los elementos básicos que intervienen en la comunicación, como bien les decía, puede ser el emisor, el mensaje, el canal y el receptor. Vamos a hablar entonces brevemente de lo que es el emisor. En el emisor dice que es la fuente de información, es quien va a exteriorizar la comunicación, por lo que debe tenerse en cuenta ciertos detalles para poder comunicar o para poder transmitir el mensaje. El primero dice va a presentar. Presentamos el contenido informativo más apegado a la realidad, separando los hechos morales o los hechos reales de las opiniones subjetivas. El siguiente va a ser la habilidad. La habilidad o recursos culturales, escolares o todo lo que tengamos alrededor. Y la calidad de persona que haga las veces de receptor. La persona, cómo va a transmitir el mensaje, cómo va a ser la persona que llegue ese mensaje. El otro va a ser el mensaje en sí. El mensaje será transmitido con la mayor exactitud, claridad y sencillez, de manera que la reacción producida por el impacto de este sea decisiva y liquide toda posible resistencia al cambio de cualquier otro mecanismo o de defensa al receptor. Eso quiere decir que el emisor debe tener estos puntos claves, cómo presentar la habilidad que él va a utilizar y cómo va a mandar el mensaje. Vamos a encontrar entonces ya el parte de lo que es el mensaje. El mensaje podemos ver que se necesita de credibilidad, utilidad, claridad, continuidad y adecuación. Cuando hablamos de la credibilidad nos estamos refiriendo a lo que es decir que la comunicación debe estar establecida por el mensaje presentado al receptor será real y veraz, de manera que este se pueda descubrir fácilmente y el objetivo de nuestra labor y elimine actitudes preconcebidas que deformaría la información. El mensaje tiene que ser creíble a través del emisor. La utilidad o la finalidad de nuestra comunicación será dar información útil que sirva a quien va dirigida, que la información pues pueda ser de una manera útil. La claridad para que el receptor
entienda el contenido del mensaje. Será necesario que sea transmitido con simplicidad y nitidez. Quiere decir eso de que la persona no tiene que estar redondeando muchas veces lo que quiere decir, que sea claro y específico en lo que va a decir para que el mensaje se pueda entender. Continuidad y consistencia. Para que el mensaje sea captado muchas veces y es necesario emplear la repetición de conceptos de manera que a base de la continuidad que nosotros tengamos y la consistencia que podamos penetrar en la mente y el receptor para vencer las posibles resistencias que éste establezca. La adecuación del medio también en el proceso para establecer la comunicación como tal. Es necesario que empleemos también y aceptemos los canales establecidos oficialmente, aun cuando estos sean deficientes u obsoletos. Y las disposiciones del auditorio. Recordemos de que dependiendo de dónde se va a dar el mensaje, es válido el siguiente principio. La comunicación tiene la máxima efectividad cuando menor es el esfuerzo que se realiza el receptor para captar de tal manera una comunicación asequible. Dispone al auditorio captar la noticia, una forma oscura que implique grandes esfuerzos por parte del receptor. Lo predispone negativamente a los mensajes. Es el lugar, la disposición con la que se cuenta para poder transmitir el mensaje. Vamos a pasar entonces al canal. El canal pues se va a dividir en formal e informal. El canal pues bien sabemos que es el lugar o el medio de comunicación. Se puede entender que es el vínculo o medio que transporta los mensajes, memorándums, cartas, teléfono, radio, periódicos, películas, revistas, conferencias, juntas, reuniones, etcétera. Todo lo que nosotros podamos transmitir el mensaje. Los canales de comunicación se identifican en muchos aspectos, con líneas de autoridad y responsabilidad. Para eso tenemos que tener claro que se puede dividir en informales. Cuando hablamos de informales se entiende que los cuales surgen espontáneamente en la organización, no son planeados y siguen las corrientes de simpatía y acercamiento entre los miembros de la organización. Esto puede ser entonces o están constituidos por rumores o chismes. A base de eso podemos componer un canal informal. El canal informal ya es establecido o los cuales debe planearse y estructurarse adecuadamente. Se puede decir que es más la comunicación formal, será menor la informal. Estos canales pueden ser, el hombre ocupa estos canales para diversas funciones, como recibir y transmitir los mensajes y retener la información, como también se va a obtener las conclusiones acertadas con base a la información verídica. Luego tenemos lo que es el receptor. El receptor dice que es la persona la que recibe y capta la información transmitida. Se debe tener en cuenta, por tanto, que existe en toda recepción la tendencia de desarrollar mecanismos de defensa, sobre todo cuando las informaciones llevan a cabo alguna modificación del estatus en que se vive o se actúa. Es decir, que todo lo que significa cambio puede recorrer al riesgo de ser rechazado, produciéndose consciente o inconscientemente barreras o en su defecto lo modifican de manera que esa sea aceptable. Entonces el canal muy importante que es la reacción o la respuesta del receptor ante la comunicación. ¿Cómo se obtuvo la comunicación? Por último vamos a hablar entonces de la comunicación en las relaciones humanas. Básicamente la comunicación dice que solo es por medio de la comunicación, la interacción. Puede haberse relaciones humanas que aseguran un claro entendimiento entre los padres, hijos, maestros y alumnos, hermanos entre sí, amigos, compañeros, estudios de trabajo, etc. Eso quiere decir que todo tipo de actividad realizada por el hombre es necesaria la comunicación y con ella la interacción, ya que el ser humano no puede vivir aislado, porque es por naturaleza un ser gregario. Quiere decir que las relaciones humanas entonces son las comunicaciones entre los seres humanos en busca de su aceptación, comprensión y entendimiento, según Escobar en el año 1994. Sobre esto pues ya tenemos claro entonces que la comunicación también se basa sobre una interacción y esa pues nos va a decir que vamos a transmitir los deseos, sentimientos, ideas, información, opiniones.
Y las relaciones humanas son consideradas como las acciones que establecen los seres humanos en la conveniencia con sus semejantes. De ahí que al mismo momento se establece el contacto con otro ser humano, porque es el conjunto de principios que gobiernan las relaciones entre los individuos. Es el conjunto de reglas de oro que solucionan caso o todos los problemas humanos. También son las normas que regulan la intervención, las personas y los grupos. Y por último dice que es el conjunto de las reglas también para el logro de buenas relaciones, tanto obreros, patronales, o bien se les confunde la administración del personal. Las relaciones humanas son un gran valor para nuestra sociedad en general, ya que es el estudio de la naturaleza humana. Esperamos entonces de que el mensaje o el tema pues haya quedado claro en su momento, y si no pues ya sabe que me puede escribir a mi correo tareasprofeselvin@gmail.com para poder solucionar las dudas, o bien me puede escribir al grupo de WhatsApp que tenemos ya para poder seguir interactuando en las clases. Aparte de eso, pues igual en la hoja de trabajo que se les va a enviar en esta semana, se les dejó una breve investigación acerca de las dos teorías de las relaciones humanas, tanto la teoría clásica como la teoría de las relaciones humanas desarrolladas por Elton Mayo. Sobre esto, pues usted me va a trabajar un cuadro comparativo y un resumen de estas dos teorías. En su momento, pues ya les llegaré a la hoja de trabajo, y cualquier cosa, pues estamos en contacto para cualquier duda que usted pueda tener. En la próxima clase, pues del día siguiente, pues vamos a hablar ya nuevamente de las relaciones humanas en el trabajo. Que tenga un feliz día, y esperamos de que estas clases pues las pueda usted también anotar en su cuaderno para así poder resolver las dudas correspondientes a la clase. Que tenga un buen día, jóvenes. Feliz día.